Pero en un momentito y empezamos el tiro. Que no sé por qué se me cerró esto. Ya. Bueno, chicos, bienvenidos a todos. Disculpen la demora un poco por iniciar la actividad. Muchas gracias por su asistencia. Y les doy la bienvenida a esta mesa redonda de desafíos de anticonceptivos orales en la actualidad. Me presento, yo soy Patricio Clavero, presidente de NECIF, y junto a Antonella San Lorenzo vamos a ser los moderadores de esta actividad. ¿Ya? Le doy la bienvenida a la presidenta del Colegio Químico Farmacéutico y Bioquímico, Ana Victoria Nieto, y a la presidenta regional del Colegio de Matronas y Matrones de Atacama, que es Jessica Rojas. Y bueno, cito que este espacio es para una crítica constructiva y recordando que siempre que toda opinión presentada aquí es válida, siempre y cuando no se falte el respeto al otro ni se incita el odio, ¿ya? Y les voy a solicitar a todos que por favor vayan anotando sus preguntas con anticipación en el chat para que al momento que lleguen las preguntas poder barajarlas fácilmente y hacerlas fácilmente a los asistentes, ¿ya? Bueno, ¿qué les podemos presentar? En la actualidad los fármacos han sido un tema arraigado en la población, siendo un ítem primordial en la canasta familiar de muchas de las familias chilenas, ¿ya? Siendo esto relevante tanto para el tratamiento, cura o prevención de enfermedades. En ese sentido es que los profesionales de la salud deben ser quienes velen por el cuidado, atención, minimización de los riesgos de la salud de la población. El Instituto de Salud Pública en Chile, por su parte, ha sido el ente regulador orgánico y encargado de la vigilancia, autorización, fiscalización, tanto de productos farmacéuticos como de establecimientos de dispensación farmacéutica, procurando el correcto manejo y distribución de los medicamentos autorizados acá en Chile. Con la pandemia, el acceso universal a medicamentos y asistencia de centro de distribución se ha complejizado, al igual que el acceso a servicios de atención médica. Esto debido al riesgo sanitario, a la saturación del sistema público de salud y debido a las determinantes sociales que impiden un acceso oportuno de calidad en las atenciones médicas. Como por ejemplo, la imposibilidad en atención con telemedicina, atención particular, imposibilidad de costeo de medicamentos. Y a partir de esto que en Chile han ocurrido diversos sucesos asociados a la baja preparación de los sistemas de salud y a la saturación del mismo por la contingencia, debido a lo cual el ISP y el MinSal no se han encontrado preparados para esta demanda. Bueno, ¿qué les podemos presentar primeramente? El acceso a medicamentos acá en Chile durante la pandemia ha sido una de las principales problemáticas, asociadas principalmente a la obtención, ya que la dispensación se encontraba restringida a la prescripción mediante receta física o presencial, debido a que estas no contaban con sistema digitalizado y mucho menos estaban autorizadas por una vigencia, ya que estaban determinadas por la legislación, dejándolas incluso invalidadas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? En los tratamientos de pacientes que tienen medicamentos de uso crónico ha sido un tema muy relevante y preocupante, ya que estas presentan un control legal y se ha visto afectado la dispensación de estos medicamentos a estos pacientes. ¿Qué propuesta ha hecho el MinSal y el ISP en cuanto a cómo hacemos la obtención de estos medicamentos? La primera fue originado un sistema primitivo de dispensación de recetas electrónicas o digitales que acá en Chile no estaban vigentes, ya que se gestó durante el periodo de pandemia. Lo segundo implementado es la autorización de comercio electrónico de productos farmacéuticos sujeto a la modificación del Decreto Supremo 466 en mayo del año 2020, estableciendo medidas no ajustadas a la realidad, implicando realizar una autorización extensa con cientos de establecimientos que buscaban este tipo de autorización. Y lo último propuesto e implementado fue la Ley 21.267, que establece medidas para facilitar la adquisición de remedios en el contexto de una alerta sanitaria por epidemia o pandemia, permitiendo una extensión de las recetas médicas de 1 a 2 años, dependiendo de la fecha de prescripción de la receta. ¿Cierto? Ahora, ¿qué hemos visto en la actualidad? Han surgido noticias y imágenes como estas, en las cuales hemos visto algunos comunicados de farmacias haciendo su gestión al anticonceptivo sin receta por redes sociales, o incluso culpar en este caso al ISP, como la institución que no permite la comercialización de medicamentos debido a que esto exige la receta médica en el decreto supremo. Asimismo, también el MinSal
ha hecho comunicados respecto a la implementación de un nuevo sistema de digitalización de esta receta electrónica, ¿ya? Que son principalmente para los productos psicotrópicos y estupefacientes. Respecto a esto, tenemos las siguientes interrogantes. Vamos a iniciar con Ana, con la presidenta del colegio de farmacéuticos. ¿Qué opina respecto a las medidas otorgadas para la obtención de medicamentos? ¿No puede desmutearse? Ahí sí. No, está muteada aún. ¿Hay algo que pasa? ¿Me Ahora escuchas se ahí? escucha. Ahora sí. Sí. Algo pasa con mi audio, no sé, en off, si nos pueden ir ayudando para que no nos ¿Sí? vaya a ocurrir de nuevo. Bueno, respecto a las medidas que se han otorgado, sobre todo considerando el contexto de emergencia sanitaria, que es el que ha traído a todas las autoridades a venir a resolver problemas o vacíos legales que nos hemos enfrentado permanentemente desde nuestros centros de salud, que son las farmacias. Hoy día, en el contexto de pandemia, a mí me parece que toda medida de la que tú muy bien expusiste es un avance, ¿ya? Qué importante decirle a quienes nos escuchan, a los profesionales sanitarios, y también en el ámbito farmacéutico, nosotros que nos toca hacer primera línea en otorgar acceso a los medicamentos, a la dispensación de esto, es que las leyes siempre hay que ir luchándolas desde en donde se toman, porque muchas veces no hay un conocimiento tan profundo de las materias, entonces se toman con buenas intenciones, pero sin explorar la amplia gama de situaciones que se dan en el contexto, podríamos decir, de la trinchera, que son las farmacias, las problemáticas que nos encontramos cuando de repente un proceso es burocrático, por ejemplo, las recetas controladas para la gente a veces es burocrático que les exijamos recetas tan estrictamente como la ley lo exige. Piensan muchas veces que nosotros, los profesionales técnicos que atienden en farmacias, somos malas personas, pero en el fondo las medidas que se toman, por ejemplo, en este caso, el sistema de digitalización de recetas que obedece a la ley 21267 nos permitió, a lo mejor, o sea, a lo mejor pueden haber muchas discrepancias de que no quedó perfecta, pero nos permitió resolver una situación de pandemia que tenía que ver con la problemática del acceso de las personas a la atención directa con el paciente, vale decir presencial. Y fuimos migrando rápidamente en contexto de pandemia a la atención médica digitalizada, vale decir la telemedicina. ¿Y cuál era el gran problema inmediato que traía? ¿Cómo accedo a la receta? Sobre todo a la receta controlada, que la ley es súper estricta. Entonces, esta ley, si bien puede tener mejoras, por supuesto, hoy día nos habilitó una plataforma digital que permite hacer circular las recetas de controlado de manera resguardada en cuanto a los datos, y a la vez nos permite tener en línea la circulación de recetas de manera mucho más segura que a veces la misma presencial. Eso es un gran avance respecto a lo que teníamos, y les cuento yo que nos tocó a nosotros desde el colegio participar en esta, antes de que se dictara esta ley, y en algún momento en su estado inicial, la propuesta era que para productos controlados, psicotrópicos y estupefacientes, se pudiera permitir sacar la foto y que la foto o la fotocopia o la impresión de la receta que el médico te mandara en foto nomás fuera aceptada en la farmacia. O sea, ¿te imaginas lo que significa eso? Replicar muchas fotos sin tener el control de que si se dispensó o no se dispensó. Entonces, a mí me parece que, como pensando en las medidas legislativas que se han tomado en estos últimos, cuando entramos en pandemia,
han sido un avance sin duda que aporta al acceso a medicamentos. La otra que tú planteabas fue el poder darle un marco legal a la dispensación de medicamentos vía digital, vale decir, aproximarnos a lo que son los servicios de una farmacia digital. Lo único malo de esa ley es que no le pusieron farmacia digital al concepto, sino que le pusieron comercio electrónico, como que vendiéramos zapatos, lápices, y eso a mí me parece que debiese ser mejorado porque ese es un concepto importante. Cuando hablamos de farmacias, hablamos de centros de salud, no de un retail cualquiera. Entonces, centros de salud, así lo dice la ley de fármacos 1. Entonces, pero son conceptos que son muy relevantes y que es importante tenerlo muy claro nosotros. Pero son avances de que se haya dado un marco jurídico que tiene muchos detalles que deben ser perfectibles en un corto tiempo, pero nos dio una base para partir y poder enfrentar la pandemia. Bueno, muchas gracias. Sí, en verdad, bastante de los puntos que tocó nos dan un avance inicial a lo que muchas veces lo vimos muy distante, a lo que es el tratamiento más cercano a lo que son los sistemas electrónicos, ya que muchas veces los que son implementación de los sistemas impuestos por el ministerio o incluso por el gobierno han dejado fuera lo que es la intervención del farmacéutico. Bueno, de la misma manera le queríamos pedir su opinión a Jessica Rojas para que nos pueda comentar respecto a qué opina respecto a esta medida de obtención de medicamentos, ya que como vamos a mencionar más adelante igual, todos estos medicamentos incluyen a los anticonceptivos y son medicamentos que son de un consumo importante acá en Chile. Muchas gracias. Primero partir agradeciendo la invitación, ¿no es cierto?, y del Colegio de Matronas y Matrones de Chile. En lo que a nosotros respecta a la venta de anticonceptivos orales con receta, yo creo que primero tenemos que clarificar cuál es el bien superior. Y el tema de la receta, lo que evidencia, ¿no es cierto?, es la atención de un profesional, y lo que sucedió afecta a las mujeres que ya venían tomando un anticonceptivo oral, el caso puntual. O sea, para nosotros como profesionales, para comenzar un método anticonceptivo oral, es necesaria la evaluación de un profesional, en este caso matrona o matrón, pero sí es posible repetir la receta, no sé, por cada 2 meses, cada 3 meses, hasta cada 6 meses, si esta paciente está sana. No debieran malinterpretarse el caso de la receta, como nosotros a propósito de las múltiples opiniones y situaciones que se generaron a raíz de este problema, ¿no es cierto?, con la venta de anticonceptivos orales con receta. Tenemos que contextualizar la situación, estamos viviendo un momento súper especial a propósito de una pandemia que nos ha afectado a nivel mundial y por supuesto a nivel nacional. En principio, todo método anticonceptivo, desde nuestro punto de vista profesional, como responsables de la salud sexual y reproductiva, debe ser indicado por un profesional idóneo, y en este caso el profesional es la matrona o el matrón con formación en el tema. La repetición de la receta es respaldada por la Organización Panamericana de la Salud y por otros organismos internacionales que indican que una terapia de anticonceptivos se puede continuar si no hay problemas de salud. Pero para iniciar el método es necesaria una evaluación, porque los anticonceptivos son fármacos, no todos son iguales, no todos sirven para todos los perfiles biológicos de las mujeres. Por lo tanto, la automedicación, aún con métodos anticonceptivos, pueden eventualmente a la larga traducirse en algún daño, y por ello está establecido la ley que regula la venta de estos fármacos y que que se venden con receta extendida por un médico, por una matrona. La receta puede mantenerse en el tiempo y por lo tanto no requiere de su renovación todos los meses. Entonces, es importante que nos pongamos de acuerdo. No es lo mismo, ¿no es cierto?, que una mujer se automedique por tal o cual fármaco, y contextualizar, ¿no es cierto?, en el momento en que nos encontramos con esta pandemia tan terrible, la venta de anticonceptivos orales con receta médica
significa en estos momentos aumentar las barreras, ¿no es cierto?, del acceso a la población que más lo necesita, más aún cuando estamos enfrentados a un complejo escenario, como ya lo decía, que se ha extendido mucho más de lo que todos hubiésemos esperado y que ha traído consecuencias sociosanitarias que son importantes y que nos va a costar mucho superar. Tenemos que considerar que también hay aspectos que están relacionados con el miedo de ciertos grupos, ¿no es cierto?, para concurrir a los centros de salud. Se está tratando de evitar exposición, ¿no es cierto?, al virus. Y lo otro importante a propósito de esta situación problemática, que cabe señalar que las farmacias están obligadas a contar con profesionales químicos farmacéuticos que en esta emergencia han sido muy importantes, se han visibilizado y que estos pueden prestar el apoyo necesario para facilitar el acceso de estas usuarias que son las que más lo están requiriendo, y también pueden cumplir una función súper importante que tiene que ver con la educación para disminuir la automedicación y evitando así posibles efectos adversos en estas usuarias. Ahora, tengo que reiterar que no podemos olvidar que la venta de anticonceptivos siempre ha estado regulada por ley y por lo tanto las usuarias, ¿no es cierto?, para ver así, para solicitar un método anticonceptivo, debieran haber tenido un control médico por profesionales competentes y que de acuerdo a eso, a esa evaluación, hayan determinado la indicación de un anticonceptivo en particular. Sin embargo, cabe hacerse la pregunta en estos momentos si en el contexto actual que nos encontrábamos, insisto, a nivel mundial y a nivel nacional, ¿era estrictamente necesario justo ahora que se exigiera una receta? Ahora nosotros indicamos que se debe permanecer en estos casos muy atento, porque nosotros lo que estamos haciendo un llamado a la población en general es que ojalá se queden en sus casas, limitar la movilidad, y en ese aspecto tenemos que estar todos de acuerdo y insistir cuál es el bien superior y tratar, ¿no es cierto?, de aplicar un criterio y una flexibilidad considerando todos los aspectos que en estos momentos nosotros no tenemos resueltos. Y aprovechar la oportunidad para poder, ¿no es cierto?, establecer mesas de trabajo que nos permitan mejorar todos esos aspectos que hoy en día aparecen en términos públicos como muy negativos respecto de las atenciones o las actuaciones que tienen que demostrar los diferentes colegios profesionales, los equipos de trabajo. Así es que yo creo que es la invitación y es la oportunidad que tienen los organismos responsables del Estado para poder mejorar lo que hoy en día nosotros tenemos respecto de la atención en salud y específicamente en todo lo relacionado a lo que es la salud sexual y reproductiva. Así es que es la oportunidad para trabajar en conjunto en los diferentes colegios profesionales. Eso yo creo que es como para partir dando la idea a propósito de lo que se nos ha convocado hoy día a discutir. Muchas gracias por sus comentarios. Bueno, igual usted citó algo que es bastante importante. Hoy en día en Chile el comercio de fármacos está mediado, como ya sabemos, con receta, pero muchas veces podremos mencionarlo como un comercio coloquial, porque hoy en día muchas veces uno va a una farmacia y pide un producto y depende de la situación, muchas veces se vende o muchas veces incluso no pasa ni siquiera por una evaluación de un farmacéutico, y es un criterio y una falencia muy grave. Pero que con los anticonceptivos se empezó a tomar con el tiempo como una medida de venta directa, pero al fin y al cabo no es que fuera una venta directa y la gente lo asumió como tal. Por eso es que incluso hasta en su momento la ministra de la Mujer fue como los anticonceptivos nunca han sido con receta, fue como dejan claro que su conocimiento de la legislación es un poco paupérrima. Pero eso deja en tabla lo siguiente. Como mencioné, estuvo el tema del comercio electrónico que se implementó, que en sí no es malo, considerando que exige varios aspectos que son bien relevantes, pero aún es muy primitivo y hablando muy desde cerca respecto a ello, y faltan muchos cambios. Y entre ellos, ¿qué ocurrió? Que con el tema de los anticonceptivos surgió la dinámica de que todos los productos que se deberían vender por comercio electrónico deberían exigirse la receta como lo es oficialmente por el Decreto Supremo. Entonces, ahí empezó la problemática que se vio con... Un momento, creo que
con esta imagen, puntualmente, con estas dos que están acá, que es con lo que ocurrió con farmacias que promovían la venta de anticonceptivos sin receta, y en el caso de otras farmacias que culpaban al ISP por exigir sus medicamentos con receta. Entonces, ahí empieza la siguiente pregunta. Respecto al comercio electrónico, ¿fue una implementación de un método forzoso que obligó a la venta de anticonceptivos de manera, como dijo Heriberto García, fue como a criterio del farmacéutico y otros medicamentos con receta se pueden incluir dentro de este concepto de comercio electrónico al método forzoso? Partiríamos al revés esta vez. Le pediría a Jessica que nos comente un poco qué opina respecto a esto, ya que, como dije, lo que hizo estallar el globo del tema de los anticonceptivos fue el comercio electrónico. Mira, yo creo que acá justamente reitero, acá ha habido falta de participación de los actores principales para poder, ¿no es cierto?, implementar adecuadamente cualquier estrategia que permita estar de acuerdo a los tiempos actuales. Pensemos que ahora, si bien es cierto, gran parte de la población tiene acceso a los sistemas electrónicos de comunicación, pero tenemos que pensar que existe un número no menor de nuestra población que carece, ¿no es cierto?, de todas las posibilidades de poder acceder a las atenciones de salud y en este caso al acceder a medicamentos mediante los sistemas electrónicos. Así es que yo creo que hay que darle una mirada mucho más profunda y responsable, y acá la tarea, insisto, la tienen, ¿no es cierto?, aquellos órganos, digamos, estructuras ministeriales de salud que son los encargados de tomar las decisiones, ¿no es cierto?, en forma oportuna y adecuada, de acuerdo a nuestra realidad. Así yo creo que es un comienzo. Exacto. Bueno, sí, como había mencionado, igual muchas gracias por su comentario. La realidad chilena es muy distinta a lo que se exige por comercio electrónico. Es como exigir algo que nunca se ha exigido, entonces hay bastantes cambios que hay que hacer y educar a la población chilena también. Perdón, y tal como tú lo dijiste, o sea, acá la invitación yo la recibo muy agradecida, pero a nosotros nos compete, digamos, un grupo de fármacos en particular, y son todos los relacionados con la salud sexual y reproductiva. Y el tema es mucho más amplio, por lo tanto, uno tiene que establecer una diferencia y un criterio respecto, ¿no es cierto?, de las prescripciones y la venta, ¿no es cierto?, a la población en general, y también hacer las distinciones entre los distintos grupos poblacionales y con los recursos que se cuentan. Eso tiene que ser considerado por las autoridades. Muchas gracias. Ana, le voy a dar el espacio a ustedes para que nos pueda comentar qué opina usted respecto a esta misma pregunta. Mira, yo acá hago una lectura a que levantamos en tiempos de pandemia un decreto supremo para modificar al decreto 466 en materia de funcionamiento de farmacias para regular. Por eso que yo digo que partimos mal cuando los conceptos no están claros. O sea, aquí no estamos hablando de comercio electrónico, sino que estamos hablando del servicio de una farmacia digital, que Exacto. tiene un fin sanitario público de razones de salud pública, que es acercar los medicamentos, el acceso a medicamentos a la casa de las personas, porque la política sanitaria de urgencia es evite salir de sus casas. Entonces, por eso digo que el decreto, al tener esta carencia de enfoque, que es un enfoque que debiese ser un enfoque primordialmente sanitario, está más mirado como un comercio electrónico, como vendemos zapatos, lápices, cuadernos. Entonces ahí tenemos, o sea, yo creo que eso fue la causa raíz de generar los problemas que se generaron y toda la repercusión social y las opiniones de nuestra sociedad civil, donde yo quedé impactada del desconocimiento normativo de profesionales sanitarios, de parlamentarios. Entonces fue un experimento social interesante. Pero yéndonos al decreto 58, yo quiero transmitirles a quienes nos escuchan el objetivo o hacia dónde apunta este decreto, que de algún modo fija el servicio digital de la farmacia. Solamente da marcos, como cuando ustedes lo pueden leer,
da un marco a lo que tiene que ver cómo se va a mover el servicio farmacéutico en el ámbito digital. Pero lo que dice o sea, lo que no cambió ni modificó del decreto 466 que rige el funcionamiento de la farmacia es todo lo que respecta a una farmacia. Vale decir, mientras el servicio farmacéutico digital esté de acceso al público, eso es lo mismo que decir la farmacia está abierta al público. Por lo tanto, no ha cambiado ni se modificó con este decreto que si la farmacia está funcionando, tiene que haber en todo minuto un químico farmacéutico para poder aplicar los criterios sanitarios que correspondan según las excepcionalidades, las situaciones que se puedan dar. Situación que históricamente, por décadas, de manera presencial, ha sido aplicada por los profesionales farmacéuticos. Entonces, nunca había sido tema que una farmacia de manera presencial tuviera tema con los anticonceptivos. Nunca había sido tema. Y resulta que de repente levantan esta explosión, este caos, que llevó a decir a personajes ilustres, tanto del sector farandulero como político, de que por qué se exigía receta. O sea, estamos hablando de que las normativas son bien antiguas. Entonces, se levanta esta polémica porque en realidad, y si no, nos vamos a poner polémicos, y en este ámbito el problema surge en una cadena de farmacia donde yo la lectura que puedo hacer es que se implementó mal el servicio digital, porque no, y ahí yo rescato y valoro y agradezco a nuestro colega Heriberto García, el director del ISP, de validar de que el farmacéutico es el que va a tomar el criterio sanitario correspondiente para dar acceso a las personas, más aún en tiempo de una crisis sanitaria mundial. Entonces, en el fondo, yo lo que visualizo es que, si bien la normativa, el decreto 58, que modifica el decreto 466, le falta el enfoque sanitario, acá en el fondo hay un problema de interpretación de esta cadena, de cómo se planteó su modelo de farmacia digital, alias el comercio electrónico, y que en el fondo no consideraron de que así como resolvían antes de manera presencial, tenían que hacerlo de manera digital porque las normativas dicen que su farmacia digital es un centro que debe operar con un profesional farmacéutico para que tome decisiones con criterios sanitarios. Eso no debe cambiar, y si cambia, están infringiendo las normativas. Entonces, aquí quedó, y hoy día, dicho sea de paso, tenemos muchas farmacias que ya están trabajando con la autorización de farmacia digital y que no han tenido este problema. Yo dudo que en otras farmacias no se estén comprando anticonceptivos. Entonces, aquí más que nada esta polémica lo levantó un sector, el retail farmacéutico de la cadena Cruz Verde, porque hizo una mala interpretación o proyectó mal su servicio digital. Bueno, sí, eso es muy cierto. En realidad, desde parte de tanto gobierno como del mismo comercio y gremio de farmacias, no como farmacéuticos, se presentó esto más como un comercio. Hoy en día eso no está visto como una farmacia, incluso yo tengo la experiencia de cerca, realicé mi práctica en el ISP relacionada con esto mismo, entonces mi manejo y por lo menos visión que tengo de esto es que aún nos falta bastante para poder intervenir ahí, no solamente como farmacéuticos, sino también ser ideal como el día futuro, como profesionales en general, porque hoy día existe el comercio electrónico de farmacias, pero tú puedes comprar sin tener ninguna revisión médica cuando podrían ellos implementarte un pequeño consulta, usted consume tal cosa, como su condición de salud, ya que consideramos que muchos de los anticonceptivos, tal como había dicho Jessica, tienen más de un uso, no solamente están hechos como para una función anticonceptiva, también se utilizan en algunos tratamientos osteometabólicos, en algunos casos en anemias, entonces como hay más de un uso y el gobierno no estuvo preparado para tal cosa. ¿Y qué ha pasado? A nivel de comercio electrónico también se ve otra cosa, que en realidad se autorizó como comercio. Ustedes hoy día ven las cadenas y son las cadenas las que venden, no es una farmacia o una distribución puntual desde un centro al todo Chile o a todo Santiago o a ciertos lugares, sino que son todas las farmacias. Entonces es como que están autorizando
a cualquier lugar sin revisión de un farmacéutico a mi criterio, porque es difícil que tú puedas estar presente tanto en la farmacia como presente en el comercio electrónico para validar todas las recetas. Ha ocurrido también que el sistema de digitalización de recetas se implementó en conjunto con esto. Entonces es como un sistema que se forzó a funcionar porque la gente lo necesitaba y se forzó a funcionar el comercio electrónico y terminó generando un embudo de problemas que pensaron que iba a ser más una solución y terminó generando más un problema. Y un problema bastante preocupante en los aspectos sanitarios, ya que, tal como lo mencioné, el estilo de vida de muchos es muy distinto a lo que ve el gobierno. Acá en Chile las determinantes sociales son importantísimas para la obtención de medicamentos. No todos podemos acceder a un Prozac o como lo puede hacer el sector ABC1 con una fluoxetina de marca, pero hay otro sector que no, que prefiere comprar en las ferias por el costo del medicamento. Entonces, tal como se ha dicho en este espacio, el gobierno no se ha dado cuenta de todas las problemáticas que hay y que son reales acá en Chile y que afectan en lo que es el acceso al medicamento y a la atención de salud. No sé si quieren comentar algo más, lo comenten. Patricio, mira, yo creo que aquí queda develado una gran deuda que tiene podríamos decir, las coordinaciones centrales de salud pública en materia de gestión farmacéutica. De algún modo, y hay que decirlo, las farmacias comunitarias, que son hoy día las que están prestando este servicio más directo de acceso directo de la comunidad a medicamentos, no están consideradas en una red sanitaria más que para fiscalizar ciertas cosas que son básicas al interior de una farmacia, pero no están consideradas en la lógica de la red de prestación de servicios sanitarios como red pública de salud. O sea, hace poco logramos ganar de que una farmacia es un centro de salud, pero cuando tú le preguntas a la gente por qué la farmacia es un centro de salud, todavía no está digerido el por qué debe ser. Yendo al punto del decreto 58, yo creo que aquí la falencia es que no tenemos un instructivo, una orientación técnica de cómo deben levantarse estos sistemas y de algún modo queda a libertad de que lo levante cada farmacia y que lo levante conforme a cumplir las pautas que te exige la autorización para poder vender digitalmente. En concreto, el decreto 58 te permite poder disponer de un servicio de farmacia digital siempre que tu servicio de farmacia digital esté ligado a un establecimiento de farmacia con autorización sanitaria. O sea, nadie puede levantar, por ejemplo, en su minuto a nosotros nos sorprendió mucho que Ripley estaba levantando una farmacia y alegamos a las áreas correspondientes, pero nos pudimos percatar luego de que finalmente Ripley levantó una farmacia física, ¿ya? Con un establecimiento para poder poner dentro de su cartera de servicios que tienen farmacia digital. Pero ellos no podrían haber levantado el módulo digital sin tener una farmacia que esté autorizada sanitariamente con un punto físico. ¿Ya? Eso, ahora, sabemos que la gente, que las leyes se vulneran, pero ahí ya en ese terreno no lo tenemos dimensionado ni podemos entrar, pero lo importante es que hoy una farmacia digital viene a ser un punto de venta o un punto de dispensación, que a mí me gusta llamar, extra de la farmacia física. Vale decir, cuando tú vas a una farmacia, tienes a un director de orquesta, en la dirección técnica del profesional farmacéutico, pero tienes diferentes módulos que son atendidos por equipos de apoyo especializado, que son nuestros técnicos en farmacia o auxiliares de farmacia. Tú puedes proyectar un modelo en donde tienes tu punto, tu farmacia, que es la que tiene la autorización sanitaria, que permite que tengas un módulo digital, y tú como farmacéutico puedes estar ejerciendo ese mismo rol de director, directora, para atender todo requerimiento que tu equipo técnico te vaya traspasando. Yo te lo digo porque en donde yo trabajo tenemos ese modelo y cuando yo estoy de directora técnica me llega, por ejemplo, del módulo digital, por ejemplo,
las recetas controladas, que hoy día tenemos la plataforma digital, llegan, ellas me las mandan, tenemos nuestro sistema, que tiene que estar a todo esto certificado de seguridad la confidencialidad de los datos, tenemos nuestro sistema, nos movemos con los documentos, hacemos toda la gestión que yo haría presencial, que hago presencial, pero la hacemos para el modelo digital. Y más aún, una cosa que tampoco quedó definida en ese decreto, en donde yo trabajo, el despacho a domicilio tiene un enfoque sanitario también, o sea, no va un delivery cualquiera, las motitos de pedido ya o de Uber, sino que tenemos un transporte bueno, también reactivando al comercio local, en este caso a los furgones escolares que quedaron sin trabajo, tenemos un furgón reacondicionado donde va la chofer del furgón, pero a la vez nosotros mandamos a uno de nuestros auxiliares o nuestras auxiliares o técnicos a entregar el producto en el domicilio, con todos los resguardos sanitarios, pero tú pones un profesional técnico que va a poder atender cualquier necesidad primaria y si tiene cualquier duda mayor, nos va a llamar. Entonces, cuando tú aplicas la normativa con un enfoque sanitario, sabiendo que tú eres el director o la directora de un centro de salud, que son las farmacias, todo es bien realizable. Hoy día no está la orientación técnica, pero como dijo Heriberto, está el criterio del profesional, de la profesional farmacéutica, para levantar este servicio sanitario como corresponde, conforme al enfoque y las normativas sanitarias en el ámbito farmacéutico. Muchas gracias. Sí, en realidad lo que menciona es en realidad lo que debería hacerse como cambio, ya que en sí el sistema electrónico no está mal. Es un avance de a poco, ya que tampoco podemos esperar algo tan inmediato, pero que ha logrado una solución y sería ideal próximamente llegar con una atención farmacéutica casi a domicilio desde un comercio electrónico. Respecto a esto último, le quería consultar a Jessica. ¿Qué opina usted como solución respecto, o más que como solución, como propuesta a mejora al comercio electrónico, especialmente relacionado con el tema de venta anticonceptivo? Ya que no solamente lo vemos como un tema de que se pueda o no exigir receta por un medicamento, sino que también se podrían hacer recomendaciones a este tipo de productos o indicaciones respecto o educación al paciente respecto a cómo usar el medicamento. Mira, yo creo que, te insisto, todo lo que ha sucedido nos da la oportunidad de poder establecer mesas de trabajo con aquellos profesionales que están más cercanos, involucrados a propósito de las temáticas y en el caso particular de lo anticonceptivo. Me interesa dejar en claro que todos los anticonceptivos no son iguales. Hay algunos anticonceptivos que requieren intervención de un experto. Y en este caso, ¿no es cierto?, el profesional matrona o matrón es el más idóneo en el caso de los anticonceptivos por todo lo relacionado con la salud sexual y reproductiva. Dejar en claro que los anticonceptivos combinados son los que tienen restricciones en su uso por los estrógenos y que no corresponde que cada vez que la persona vaya digamos, que le vaya a necesitar un anticonceptivo tenga que ver al profesional. Perfectamente uno puede, ¿no es cierto?, hacer extensión de la receta hasta 6 meses, pero para iniciar un método anticonceptivo es ahí donde se necesita la recomendación y la evaluación de un profesional experto. Por lo tanto, con ese antecedente, con esa, digamos, premisa, perfectamente podría considerarse la implementación de un comercio electrónico facilitando y considerando a toda la población, porque acá lamentablemente en todo lo que tiene que ver con la venta de comercio electrónico hay digamos, aspectos socioeducacionales, ¿no es cierto?, socioculturales que no podemos desconocer. Y el acceso, ¿no es cierto?, a toda la plataforma electrónica favorece a aquellas personas que tienen un nivel educacional mayor o que tienen, ¿no es cierto?, un nivel socioeconómico mejor. Entonces, en ese sentido, las autoridades tienen que considerar esos aspectos y buscar
los elementos modernos que puedan facilitar, digamos, esa implementación. Cualquier método anticonceptivo que contenga hormona debe tener cierta, digamos, vigilancia desde el punto de vista profesional. Y yo creo que en ese aspecto, por lo menos, de nuestro colegio profesional siempre ha existido la voluntad para poder participar y aportar desde la mirada, ¿no es cierto?, de lo que es la protección de la salud sexual y reproductiva y, por cierto, de las mujeres de nuestro país y por cierto, de las más vulnerables. Muchas gracias. Bueno, en realidad el tema del anticonceptivo ha sido un tema que tocó profundo aquí en Chile, bastante relevante y a tomar en consideración pensando que ya con muchos datos de anticipación se ha sabido que cada vez que hay alguna problemática, ya sea social, económica, geográfica, etcétera, siempre aumenta el consumo de este tipo de productos. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, Ariel Galás hizo una pregunta que menciona lo siguiente. ¿Qué opina de que muchas matronas ofrecieran entregar recetas a las mujeres al momento de generarse esta polémica? ¿Le parece adecuado dado que no conocían quién pedía la receta? Es decir, no sabían si era una recepción o que alguien quería consumirlo por primera vez sin visitar a un profesional de salud. Igual está en el chat por si acaso. Esta iba como un poco más específica. Tal como lo hemos señalado, esta pandemia ha dado para mucho. De hecho, hay ocasiones a propósito de algunas situaciones que se han presentado desde el punto de vista sanitario en que opinan todo el mundo opina, todo el mundo puede sugerir, ¿no es cierto?, algunas ideas, pero hay que llamar a la calma a la población. Yo creo que es súper importante, tenemos que tener cuidado. Como profesionales debemos ser responsables, tenemos que cuidarnos, ¿sí?, con todo esto que ha sucedido, porque no solamente el tema de los anticonceptivos, hay otros temas también, ¿no es cierto?, que involucran la salud sexual y reproductiva y que conmociona, que digamos causa muchas veces, a lo mejor, ¿no es cierto?, las respuestas inmediatas no son las más adecuadas. Y por eso insistir en que nosotros como profesionales debemos ser responsables y no afectar una política pública que ha sido exitosa por más de 80 años. Entonces, en ese sentido, tenemos que insistir, ¿no es cierto?, por parte de tratar, ¿no es cierto?, si bien es cierto, estar consciente que estamos en un periodo complejo, pero no por ello nosotros vamos a descuidar aspectos relevantes de la salud sexual y reproductiva y producir algún tipo de daño. Así es que reiterar el llamado a la calma, pueden surgir muchas voces, opiniones y pueden alternativas, pero no podemos, ¿no es cierto?, descuidar la responsabilidad mayor que tenemos y es la protección de la salud de nuestras mujeres. Muchas gracias por la respuesta. Antes de continuar, no sé si queda alguna otra pregunta. Al parecer no. Bueno, entonces le voy a dar el pase esta vez a Antonella para que mencione el segundo tema. Buenas tardes a todos, reitero los saludos. La segunda problemática presentada han sido las alertas sanitarias. Solo en el transcurso del año 2020 se presentaron 100 alertas al ISP, los cuales 6 corresponden a retiros de mercados de anticonceptivos orales, medicamentos que, si bien no son de alto riesgo como sabemos, pueden determinar un cambio radical en el estilo de vida. Estas alertas generaron que se iniciara una historia colectiva debido a la baja calidad exigida o demostrada de estos productos, siendo el caso más relevante el de Anulet CD, con retiro en agosto del año pasado, ya que este producto era de envase clínico entregado en centros asistenciales públicos. En Chile, las pastillas anticonceptivas son de venta con receta médica, por lo cual requieren de una evaluación médica ante patologías de base como osteopenia, anemia, entre otros, por lo cual su consumo debe ser consultado y revisado por un profesional de salud, como lo es una matrona o un médico, y es debido a lo recién mencionado en el tema anterior. El comercio electrónico
obligó la validación de recetas electrónicas en los sitios electrónicos autorizados, exigiendo esta tal como lo menciona el Decreto Supremo 466, siendo necesaria para todos aquellos productos que lo exijan, incluyendo anticonceptivos. En la actualidad, el comercio de fármacos ocurre muchas veces de manera coloquial, no exigiendo la receta por muchos medicamentos, dato que es bien conocido por el director del ISP, Heriberto García, el cual propone flexibilizar la venta de anticonceptivos tildando como de venta supervisada. ¿Podemos ver la siguiente diapo? Bueno, aquí tenemos dos imágenes. Bueno, la que fue recientemente la polémica por cuando estuvieron solicitando la receta para los anticonceptivos, y la siguiente, una de aquellas de cuando se hizo un aviso al ISP de los de anticonceptivos defectuosos. Pasaremos a las preguntas y iniciaremos con Jessica. La pregunta, bueno, ya ha sido consultada anteriormente, ya hemos obtenido una respuesta, pero vamos a ampliarla un poco más. Considerando la automedicación presente en Chile, ¿qué opina respecto a la venta de anticonceptivos orales con receta? Y si debiese ser de la misma manera para todos los anticonceptivos, cosa que se mencionó anteriormente respecto a su formulación, si es combinada o no, y también podríamos mencionar sobre la importancia o la diferencia que tienen según su forma farmacéutica, ya que tienen diferente dosificación. La escuchamos. Ya, yo creo que ya hemos aportado, digamos, información respecto de esta pregunta. Estamos claros que los anticonceptivos corresponden a un grupo de medicamentos que no todos son iguales, que a nosotros como profesionales en lo que respecta a la salud sexual y reproductiva, en el caso de los anticonceptivos combinados por digamos, contener estrógeno, pueden producir algún daño, y por lo tanto se requiere una evaluación profesional para su indicación. Posteriormente, en lo que tiene que ver con la prescripción, uno puede extenderla, no habría dificultad en eso, pero en estos momentos, dado, digamos, la situación que nos está afectando, hay que aplicar criterio y tener flexibilidad respecto de lo mismo, y no obstante, tenemos que seguir trabajando de la misma manera como lo hemos realizado hasta el día de hoy. En la parte pública nosotros no tenemos dificultades porque todo medicamento que se extiende es, digamos, con una receta. Y en ese aspecto no hemos tenido problema. El problema que se suscitó con los anticonceptivos y que tuvo connotación a nivel nacional tiene que ver efectivamente con el producto que se, digamos, en la parte pública. Y ahí, ¿no es cierto?, aquellas mujeres que por alguna razón, ¿no es cierto?, no estaban en condiciones de acceder a su centro de salud por diversas razones, que necesitaban, digamos, utilizar un producto que tal vez la usuaria ya conoce, que ya fue indicado. Ahí también es donde tendrían que buscar una estrategia para facilitar su acceso y no dificultarlo. Pero de todas maneras los anticonceptivos son medicamentos y tienen que ser indicados, ¿no es cierto?, por profesionales que cuenten con las competencias y hacerle el seguimiento que corresponde a la usuaria para mantener y evitar daños a futuro de la salud. Muchísimas gracias. Ahora voy a modificar un poco la pregunta, dirigida ahora a la señora Ana. Vamos a considerar, bueno, vamos a tomar en consideración que hay países donde ya tienen los anticonceptivos como de forma de venta directa. ¿Ustedes estarían de acuerdo a que se tomara esa modalidad en el país? Mira, no. Porque nuestro país no está preparado hoy día, por lo mismo que explicaba Jessica, que en el ámbito de la venta del medicamento, en el ámbito comunitario, es decir, en nuestros centros de salud que están directamente accesibles a la comunidad, como les decía yo al comienzo, no está incluido en un sistema sanitario de red. Jessica refería muy claramente que en el ámbito público, asistencial, donde tenemos un circuito cerrado en donde atiende la profesional o el profesional, y luego sale una receta médica o de profesional matrona, el paciente va directamente a la farmacia de su establecimiento y retira el anticonceptivo.
Lamentablemente hoy día nuestras farmacias comunitarias no tienen esa conexión, no hay tecnología que permita comunicar más directamente al profesional que evaluó la indicación inicial, entendiendo que necesitamos un diagnóstico inicial, ver cuáles riesgos tiene y elegir la mejor alternativa de anticonceptivo para el determinado diagnóstico, y ya de ahí es un paciente que va a estar de manera permanente y por ende va a tener controles cada 6 meses, como expresaba Jessica. Pero hoy día, a diferencia de otros países de donde tú haces referencia que están como una venta directa, habría que ver cada caso, pero en general tienen un sistema de seguro de salud que de algún modo nos deja a las farmacias fuera de ese sistema. Hay ciertos controles y hay también disponibilidad y cultura de la sociedad en sí, de una automedicación responsable, hay cierto también acceso a información de los riesgos que te puede ofrecer medicamento. Hoy día, ¿qué es lo que nos pasa? Bien sabemos que no tenemos una política de farmacovigilancia sólida. Los profesionales que conocen los anticonceptivos sabemos que ofrecen bastante riesgo, desde los leves a moderados a graves, como podría ser alguna alteración en el aparato circulatorio. Entonces, todo eso debe ser monitorizado con el tiempo correspondiente, y hoy día cuando tú a la población le dejas el acceso a medicamentos, a automedicarse, no le estás entregando la otra parte, que es que también conozca que si no se hace un control, eventualmente se puede exponer a riesgos según su condición fisiológica de base. Eso no, hoy día nosotros accedemos a tomar productos farmacéuticos, muchas veces ignorando qué riesgos esos nos puedan acarrear. Un ejemplo muy simple, porque los anticonceptivos son complejos, son hormonas, alteran nuestra fisiología, pero un ejemplo simple, el paracetamol, que la gente lo usa incluso porque cree que es preventivo de un resfrío. Estamos hablando de usar un paracetamol que la gente piensa que me va a prevenir un resfrío, pero que es uno de los fármacos más hepatotóxicos. O sea, te puedes intoxicar con paracetamol en altas dosis y puedes comprometer tu vida por la intoxicación. Entonces, nuestra sociedad requiere que tengamos una planificación y, como decía Jessica, mesas de trabajo que aporten a entregar un servicio más completo. Muchísimas gracias. Me resulta muy relevante lo que comunicó usted sobre lo que es la cultura de la toma de medicamentos. Creo que sería, bueno, por lo menos en lo que yo soy joven todavía, yo por lo menos cuando estaba en el colegio sí recibí charlas sobre, más que sobre medicamentos, sobre drogas de abuso. También tuve charlas de todo lo que conllevaba la menstruación, pero nunca se habló como tal de anticonceptivos. Y creo que si no educamos a los niños, mucho menos cuando crezca van a estar educando al resto de la población. ¿Cómo podríamos mejorar esta cultura en particular de la toma de anticonceptivos y hacerlos saber que no solamente es para evitar la fecundación, sino que puede contraer, que además llevan otras funciones y que una mala toma de ellos puede conllevar problemas de salud? ¿Puede comenzar Jessica, por favor? Creo que es súper importante esta pregunta. Y esta pandemia nos ha dado lecciones de la falta de información oportuna, adecuada, de cómo nosotros comunicamos. E insistir, hasta antes de la pandemia, un trabajo muy responsable respecto de la educación al uso de los métodos anticonceptivos en general, proporcionado por todas las matronas y matrones que trabajan en el servicio público. Entonces, al margen está un grupo que es el grupo, ¿no es cierto?, que no se atiende en los centros de salud pública y que accede, ¿no es cierto?, por el extrasistema, que nosotros en realidad no tenemos cómo también hacer presente esta información muy necesaria para el uso adecuado
de los métodos anticonceptivos orales, de todos los métodos anticonceptivos y de otros medicamentos también. Entonces, acá es donde ha faltado eso en la política pública, el informar adecuadamente a toda la población, porque además, ¿no es cierto?, no solamente involucra a las mujeres, involucra a todo su grupo familiar, a toda una comunidad. Entonces, yo creo que esta situación que en estos momentos nos complica y que ha levantado distintas voces y opiniones con diferentes, ¿no es cierto?, soluciones, tal vez no las soluciones más adecuadas, nos da la oportunidad desde ahora en adelante para realizar un trabajo coordinado donde los diferentes actores aporten lo suyo con miradas, ¿no es cierto?, que permitan obtener una respuesta común, efectiva, y que logre el impacto, ¿no es cierto?, de que la población tome conciencia y asuma la responsabilidad en relación al uso de cualquier medicamento. Y de lo cual, ¿no es cierto?, en este sentido, volver a reiterar que los anticonceptivos son un medicamento y que tiene ciertas consideraciones y que puede tener ciertos efectos negativos, principalmente en la salud de nuestras mujeres. Muchísimas gracias. Ana, por favor, ¿nos puede aportar su opinión? Perdón, ya, ahí sí. En este contexto hoy día es importante entender que de manera global, de que tenemos una gran problemática a nivel mundial también. Yo creo que hay sociedades que han evolucionado más, otras, o sea, más rápido, otras un poco más lento, en que en el ámbito sanitario, en el ámbito de salud, tenemos una gran asimetría de información, lo que hace que de algún modo esto le afecte a la capacidad de elegir con conocimiento a cada uno de nosotros en materia de cómo atendemos nuestras necesidades de salud. Entonces, en el ámbito del uso de medicamentos o del uso o de incluso el comprender que es necesario hacerse chequeos cada cierto tiempo, sobre todo si usamos medicamentos de manera permanente, falta, por ejemplo, debido a esta asimetría de información, saber que los medicamentos te ayudan para ciertos estados fisiológicos, pueden de algún modo erradicar un problema o bien compensar una función de tu organismo que pueda estar no funcionando bien. Pero los medicamentos en este caso, además de cumplir esa función, lo que desconoce gran parte de la sociedad es que de algún modo en igual medida pueden tener efectos adversos que van desde un efecto leve hasta un efecto grave adverso e incluso la muerte. Entonces, esa parte que estamos en deuda, yo creo que una de las formas que uno pudiese proyectar en cómo avanzamos en la cultura sanitaria, tanto en el ámbito de lo que estamos discutiendo ahora, como un medicamento me hace mal, ¿por qué me podría hacer mal un anticonceptivo? Nosotros necesitamos tener un canal efectivo que pueda llegar de manera amplia a toda nuestra sociedad. Y yo ahí siempre, un poco los sueños que me vienen en momentos de que uno dice, pero ¿por qué ocurre esto? Es que hoy día existe esa cajita, esa cajita adictiva que es la TV, que llega a todas partes del Chile y yo creo que de algún modo es la menos discriminatoria porque en hogares con altos recursos hay una TV y en lugares con pocos recursos hay una TV. Creo que la televisión local tiene una gran deuda, los medios de comunicación públicos y locales tienen una gran deuda con nuestro país, y en el ámbito sanitario de poder tener, por ejemplo, ¿por qué no proyectarse un canal que se llame TV Salud? Donde nosotros podamos, desde los distintos sectores que prestamos servicios sanitarios, poder ir haciendo un plan educativo a nuestra sociedad que disminuya esa asimetría de información en salud y que le dé más empoderamiento con conocimiento, con seguridad, porque en materia de medicamentos, bueno, en salud siempre los profesionales manejamos el concepto de riesgo-beneficio. Ese concepto es el que necesitamos impregnar en nuestra sociedad
para que no tengan que esperar solamente que se lo diga el profesional, sino que ya la persona estar empapada de un conocimiento previo. Pueden existir riesgos, entonces yo voy donde los profesionales y converso. De acuerdo a estos riesgos, ¿qué es lo que usted me sugiere como profesional? ¿Cuál es la experiencia que muestran los casos? Llegamos de otro nivel conversando de salud. Hoy día esta asimetría de información en la que estamos es la que no permite tener esta autonomía para, de algún modo, plantearse en escenarios de cómo abordar las problemáticas de salud. Y en materia de medicamentos y anticonceptivos, qué más claro que podamos penetrar en todos los niveles de la sociedad con información confiable que le permita a la sociedad estar más empoderada y no salir hablando como se dio en esta polémica de los anticonceptivos, diciendo, pero sí, ¿por qué me lo piden ahora? Inventaron una nueva ley. Nunca inventamos una nueva ley, sino que, entonces, como que muchas ideas desde el desconocimiento. Entonces, a eso apunto un poco, TV Salud, ojalá lo podamos plantear ahí con los constituyentes. Necesitamos canal que entregue información sanitaria a nuestra sociedad. Muchísimas gracias. En lo personal creo que el Estado debería comprender en cualquier ámbito de que en muchas ocasiones la población, a cómo se ha criado desde su nivel socioeconómico y la educación que se le ha otorgado, muchas veces no van a ir a buscar la información por más que el celular con internet lo tengan en la mano. Es importante que nosotros y en cualquier ámbito llegue la información directamente hacia ellos, sea por algo así como TV Salud que dijo usted, o mediante difusión por las plataformas que ocupa la gente más joven. Muchísimas gracias y vamos a ir con la última pregunta que tenemos formulada, que es sobre ¿cuál ha sido, qué creen usted que ha fallado en nuestro país para generar todos estos retiros de mercado de medicamentos? ¿Y cómo es que debería responder correctamente el Ministerio y el ISP ante todas las repercusiones que conllevan estos efectos adversos o estas fallas de los productos que hemos tenido? Comienza Ana, por favor. Mira, acá ya nos metemos en un terreno mucho más complejo, porque desde el ámbito de las responsabilidades que tiene el Estado, el ISP, como entes que son los fiscalizadores del cumplimiento de las normativas que fijan los parámetros de calidad para los productores de medicamentos, podríamos decir que todo lo que hemos visto, cómo se han enfrentado puntualmente esta falla de calidad en una etapa de la producción de un anticonceptivo, han estado bajo el amparo legal. O sea, de algún modo se ha cumplido con lo que hoy día está dispuesto en la normativa. Entonces aquí ya no es de que estas institucionalidades no han operado bajo el amparo de las normas que están establecidas. Aquí digo que entramos en un tema más complejo, porque acá tenemos que hablar de que la problemática o en lo que estamos al debe como país es en una ley que asegure los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el ámbito de los anticonceptivos. Acá, por ejemplo, el que siempre en la producción de medicamentos, de productos farmacéuticos, tú vas a tener un porcentaje de error. Y en la producción tú estableces el cómo yo gestiono los riesgos. Cómo, si es que ocurre un punto crítico, cuáles son mis planes para enfrentar el punto crítico y minimizar los riesgos. Los laboratorios no están tampoco dentro de este engranaje sanitario, por lo tanto, ahí menos hay un enfoque sanitario de cómo yo me planteo con mi responsabilidad como productor ante la sociedad. Porque no estoy produciendo cualquier cosa, estoy produciendo medicamentos que van a marcar la vida o la muerte de una persona. Entonces, en ese sentido, tenemos la primera problemática, que en los laboratorios no están insertos dentro de ese concepto de responsabilidad sanitaria. Y en el ámbito de derechos sexuales y reproductivos, en la temática con los anticonceptivos es
que si hay una falla en los procesos de producción de este medicamento, las consecuencias son vida. Vale decir, podría la persona que confió en los procesos del laboratorio para poder planificar su fertilidad, si hay una falla que determine que altere la efectividad del anticonceptivo, ya sea por algo que en el propio medicamento afecte su efectividad, o bien porque yo me lo tomé de una manera en un orden inadecuado, la consecuencia va a ser una nueva vida. Eso tiene un impacto para toda la vida de la mujer, de la vida que llega y de la familia. Entonces, hoy día, como no tenemos proyectado tanto en una política farmacéutica esto, o cuando hablamos de los derechos, tampoco en este sentido, o sea, la mujer de algún modo aquí, ella eligió controlar su fertilidad, pero por una falla del laboratorio, ahora yo no puedo tampoco elegir lo que viene. O sea, se vulnera tu derecho, ¿cierto? Y ahí es donde hoy día tenemos que tener un enfoque de proyección, de exigir a las autoridades. Por eso también creo que en el proceso constituyente, el establecer el avance consistente como lo debemos, los derechos sexuales y reproductivos deben quedar muy claramente expresados, que deben ser una prioridad para el avance en nuestra nación. Muchísimas gracias, muy relevante todo lo que tuvo que comentar. Seguimos con Jessica, con la misma pregunta. Yo creo que es importante señalar acá que a raíz de la situación, ¿no es cierto?, de un producto mal envasado, mal etiquetado, ¿no es cierto?, con un problema de calidad de un laboratorio en particular y afectó a todo un país. Eso no lo podemos olvidar y tiene que ser la oportunidad, ¿no es cierto?, para poder determinar dónde estuvo el quiebre, dónde estuvieron las fallas. Acá, si bien es cierto, tenemos que también considerar que existe un porcentaje de falla en los anticonceptivos. No hay anticonceptivos 100% efectivos, hay un 2% de fracaso, incluso en el método anticonceptivo más seguro, pero no podemos olvidar, ¿no es cierto?, que acá hay una responsabilidad y eso se tiene que investigar. O sea, nosotros como colegio, desde el primer momento, ¿no es cierto?, apoyando la situación que afectaba, que se dieron cuenta por los medios de comunicación y que afectaba, digamos, a un grupo de mujeres, nosotros inmediatamente como colegio salimos a apoyar a las mujeres porque tenemos que creer, ¿no es cierto?, a propósito de la situación que se generó respecto de la información que circuló. También dejar en claro respecto de cómo se generó el problema, porque la información en principio tampoco fue clara y señalar en lo que a nosotros respecta como profesionales, jamás un blister pasó por las manos de una matrona o de un matrón. Nosotros, sobre todo las matronas que trabajan en los servicios públicos, prescriben, ¿no es cierto?, entregan una receta y tal como lo habíamos conversado, es la usuaria, ¿no es cierto?, la que pasa por farmacia y retira el producto. Por lo tanto, si hay alguna responsabilidad desde ese punto de vista, tendría que atribuírsele a aquel funcionario, ¿no es cierto?, o persona que está encargada del despacho de ese método anticonceptivo que tenía algún defecto. Por otro lado, nosotros como colegio tenemos claridad a propósito de esta situación, sobre todo de aquellas matronas que trabajan en el servicio público, que todas las matronas trabajan mediante tarjeteros bien organizados, y cuando surgió esta alarma, esta situación, se contactaron, digamos, a aquellas mujeres que podían eventualmente haberse visto afectadas, se les hizo el seguimiento, pero el problema además, ¿no es cierto?, continuó en la medida que también se dispensaron anticonceptivos defectuosos que fueron dispensados en las farmacias privadas, y ahí uno ahí perdimos toda trazabilidad, toda forma, ¿no es cierto?, de poder hacer el seguimiento y
tener claridad respecto de la magnitud de del problema. Por lo tanto, como colegio en ese momento se habló con la industria y obviamente se hizo presente que tenían que asumir esta responsabilidad. El Estado además tiene la obligación, ¿no es cierto?, de, como garante de la ley, proteger la salud y la integridad de quienes viven en nuestro territorio, en este caso las mujeres, y la salud sexual y reproductiva. Tienen todo el poder para poder garantizar, ¿no es cierto?, y cuentan con los organismos que tendrían que actuar como fiscalizadores, como el Instituto de Salud Pública, el ISP, que ellos tendrían también que ejecutar un rol mucho más activo de supervisión. Así es que en ese sentido yo creo que en estos momentos lo que uno espera, que esta situación bastante lamentable, que dejó en evidencia las dificultades y fallas de este proceso, tienen que llegar, digamos, y tener claridad con lo que pasó, y tienen que aplicarse las medidas correctivas, insistir nuevamente en la posibilidad que nos da de establecer mesas de trabajo que nos permitan adelantarnos a estas situaciones, ¿no es cierto?, estos efectos adversos en estos casos, en situaciones críticas, porque lamentablemente tal vez no reaccionamos de la forma más oportuna y adecuada, ¿no es cierto?, y tenemos que de una vez por todas mejorar estos procesos y establecer estrategias para tener, digamos, presente, y que todos podamos actuar de la misma forma, coordinadamente y en favor de nuestras mujeres, de nuestra población, porque siempre vamos a tener, digamos, siempre va a existir la posibilidad, porque somos seres humanos, detrás de cada proceso hay seres humanos que debieran estar correctamente informados y que debieran actuar conforme a la normativa que existe, y tenemos que estar preparados cuando eso no ocurra y se produzcan este tipo de situaciones. Muchísimas gracias. Por supuesto, es relevante que deberíamos tener en consideración que el momento en el que el personal adecuado recete un anticonceptivo, se haga una correcta educación al paciente, en el que se mencione que nada es totalmente seguro, y que siempre queda eso, lo que usted mencionó, el 2%, en el cual podría producirse una fecundación, pero creo que esto debería siempre ser avisado a una farmacia para que se haga el aviso al ISP, porque ¿cómo podemos asegurar que esto fue? Porque quizás me tomé mal el anticonceptivo, no fui rigurosa con la dosificación, o que realmente ha sido un problema en su fabricación. Deberíamos siempre insistir a los pacientes en que comuniquen todo evento adverso, que un embarazo no sé si se podría catalogar precisamente como un evento adverso, pero todo lo que esté fuera del margen de lo esperado, comunicarlo al personal de salud. Ahora, Fabián, te doy el espacio para que comentes las preguntas del chat. Sí, parece que Ana quería comentar algo, que tiene la mano levantada. Quería complementar muy brevemente de que es necesario precisar que cuando ocurren estas fallas con respecto a medicamentos, el rol de la autoridad sanitaria es hacer los sumarios sanitarios correspondientes, que de algún modo trae una investigación sumaria, que esto se realizó y determinó responsabilidades. Por eso que yo decía al comienzo que esto sí operó conforme a las normativas, y hay responsables y tuvieron que pagar por ello, ¿ya? Entonces ahí en el fondo hay que ahondar un poco más sobre cuáles fueron todos esos temas, y no nos vamos a meter en ello ahora. Cuando hablamos de dispensación, es súper importante precisar que la dispensación es un acto, es un servicio farmacéutico que involucra el trato directo con el paciente. Los proveedores, los laboratorios o las droguerías, por su naturaleza de servicio, tienen prohibido tener un trato directo con el paciente. Ellos abastecen a farmacias, que son los puntos de dispensación. Y en ese contexto, este error
tal como decía Jessica, que ellas no vieron problemas en los blisters porque no pasan por ellas, este problema fue detectado precisamente en las farmacias de los CEFAM por profesionales farmacéuticos que vieron blister alterado. Cuando hay algo raro, nosotros tenemos la obligación de hacer la denuncia de sospecha de falla a la calidad. Acá la sospecha en realidad era evidente y tenías que poner la muestra. Entonces, con esto se levantaron alertas cuando empezaron a ver, el ISP fiscalizó, se encontró esta problemática y ahí se enfrentó, como ya todos sabemos. Pero en el fondo estas cosas son cosas que pueden ocurrir. En este caso se actuó como la normativa establece. El tema es cómo nos enfrentamos a las consecuencias, que eso es lo que no está normado. Y en el sentido de, como les digo, profesionales farmacéuticos detectaron esto. ¿Cuál es la gran problemática del sistema? Que tenemos muchas farmacias del sistema público hoy sin farmacéuticos, sin profesional especializado para aplicar criterios técnicos para tomar decisiones. Y esa es una de las tantas cosas que redes asistenciales, que quienes arman las materias en el ámbito de la gestión farmacéutica tienen una deuda con nuestra sociedad. El tener profesionales para poder detectar a tiempo, o si no es a tiempo, poder plantear alguna gestión del riesgo. Y por último, el ISP, para poder fortalecer su capacidad fiscalizadora, que hoy día está muy limitada porque no tienen el contingente necesario para poder hacer las fiscalizaciones en todos los niveles que deben hacerlo. Y ahí hay una deuda del Estado de fortalecer los recursos, toda vez que las materias donde orientamos ese recurso tienen un impacto gigante en nuestra sociedad. Además, me permiten, voy a agregar que en estos momentos los laboratorios no pueden desconocer la responsabilidad que ellos tienen en los productos que venden y tienen que hacerse responsables respecto de en cuanto a calidad. Acá eso es un tema bastante sensible y que ellos van a tener que, digamos, mejorar sus procesos. Esto no es fácil, digamos, digamos, en ese sentido, hay que hacer un trabajo al respecto y la autoridad ahí tiene que aumentar, digamos, la presencia utilizando todas las facultades que tiene en forma más rápida, porque tal vez también acá fue demasiado lenta la intervención o los pasos siguientes respecto desde el momento en que se presentaron, digamos, estas situaciones en cuanto a los defectos de calidad de un producto tan masivamente utilizado por nuestra población y con un efecto, digamos, bastante importante en cuanto a lo que es el futuro, digamos, de un proyecto familiar, un proyecto de vida, ¿no es cierto?, de las personas. Por supuesto, de hecho, el hecho de que el proceso de retiro haya sido lento nos da para pensar que no es suficientemente eficiente. Muchísimas gracias a ambas. Ahora sí pasaremos a las preguntas del chat. ¿Está bien? Sí. Bueno, para finalizar haremos Adelante. una pregunta a cada una. Empezaremos con Jessica. Bueno, Vanessa Araya pregunta, ¿cómo podríamos fomentar la implementación de programas de educación en relación al uso de anticonceptivos en las distintas carreras de salud y casa de estudio para poder estar mejor capacitados para educar al resto de la población? Perfecto. Mira, yo creo que acá es la tarea pendiente de los colegios profesionales. Acá nosotros tenemos que tener un trabajo bastante cercano a lo que es la formación, a la parte académica, desde el conocimiento respecto de cuáles son los programas en estos momentos que se están llevando a cabo por las distintas, digamos, carreras del área de la salud. Y establecer, ¿no es cierto?, puntos comunes, puntos que en realidad son relevantes para poder mejorar la situación sanitaria actual en los diferentes ámbitos. Así que yo pienso, y lo hemos conversado a nivel de colegio,
y estamos haciendo un trabajo para ello en lo que nuestra área respecta, pero todos los colegios profesionales del área de la salud deberían tener el mismo camino y el mismo propósito, porque estamos de acuerdo que la educación, la información, la comunicación son esenciales para poder mejorar y resolver cualquier problemática. Nos hemos dado cuenta ahora que hemos vivido tiempos complejos a propósito de esta pandemia, con problemas de comunicación, con un aislamiento permanente que se hace necesario utilizar estrategias e información oportuna, adecuada, actualizada, porque todo lo relacionado, ¿no es cierto?, sobre todo con el ámbito de los medicamentos, digamos, de las farmacias, cambia rápidamente, y eso hay que traspasar esa información a la población y educar de una forma clara que provoque el efecto deseado, y es que obviamente ellos también se hagan responsables a propósito de las decisiones que toman respecto del cuidado de su propia salud. Claro, que vale, es importante sobre todo lo que usted decía de que cada programa igual debería estar actualizando todo respecto a la información, que cada día se va sabiendo más sobre los anticonceptivos y todos sus efectos y contraindicaciones. Sí. Y además te agrego, o sea, si bien es cierto el trabajo que nosotros tenemos que realizar con la formación de futuros profesionales en las distintas áreas, también nosotros como colegio tenemos una responsabilidad respecto de la relación que establecemos y lo que hacemos presente a las autoridades, que en el fondo son los que toman las decisiones respecto de las políticas públicas que se implementan, y sobre todo en este tema que hoy día nos convoca y respecto de todo lo relacionado con la prescripción de medicamentos hacia la población, que es una necesidad permanente para poder mantener y cuidar su salud. Claro. Bueno, ya proseguiremos con la señorita Ana. Y de pronto nos pregunta Carolina Benítez. El medicamento se dispensa con receta, pero ¿qué pasa cuando el medicamento anticonceptivo no es efectivo para conseguir su efecto y se producen estos embarazos no deseados? ¿A quién se hace responsable? Si desde el MinSal indican que las usuarias, frente a alguna anomalía, deberían acercarse a las profesionales de salud. Frente a esto, ¿crees que el Estado resolvió de manera ineficaz esta problemática? Nuevamente, una excelente pregunta, difícil de poder responder en un aspecto. En el primer aspecto, el Estado resolvió bajo el amparo de la normativa que tiene para ejercer su rol como máxima autoridad sanitaria. El ISP actuó de manera eficaz conforme a las normativas que establecen el cómo yo actúo cuando hay una falla en los procesos de producción que pueden determinar en una falla del medicamento. Pero el tema aquí, que viene de fondo y que no tiene un amparo jurídico definido, es quién se hace responsable de las consecuencias de un problema en la calidad del medicamento. En este caso, no solamente fue el caso del error en el orden en que quedaron puestos los anticonceptivos, vale decir lo que era la hormona y los placebos, que fue lo que se alteró y que de algún modo ese orden podría generar, aumentar el riesgo de un embarazo no deseado. Pero tuvimos también un caso un año antes de anticonceptivos que se identificó que su efectividad estaba disminuida. Entonces, efectivamente, ¿qué pasa si por esa efectividad disminuida tenemos un embarazo no deseado? Ahí no hay, o sea, en el fondo, cuando tú haces farmacovigilancia, tú podrías llegar a detectar un evento adverso, un efecto de reacción adversa a un medicamento que podría matar a una persona.
Si ocurriera eso para una familia en donde se muere una persona, hoy día lo que les queda hacer es demandar al responsable de la muerte, una vez que se constata que fue debido a ese hecho, como un presunto responsable de cuasi delito de homicidio. Entonces hoy día nos planteamos qué herramientas hay para poder exigir que alguien se haga responsable de embarazos no deseados, producto de falla de calidad de anticonceptivo. O sea, en el fondo hoy día tampoco cuando ocurre la consecuencia, que a lo mejor hay mujeres que van a decir, a lo mejor por sus creencias o por justo querían ser madres, ya lo estaban proyectando, van a tomarlo como, bueno, llegó, es porque tiene que llegar y vamos para adelante. Pero también hay mujeres que pueden plantearse, esto no es lo que yo quería en este momento. Tenía proyecciones, tenía desafíos y yo tenía proyectado ser madre en otro momento. ¿Qué alternativas tienen esas mujeres? Y ahí entramos en una discusión valórica, entramos en una discusión legislativa, que hoy día es parte de la discusión en muchas partes del mundo, que complejiza a las sociedades porque enfrentamos dilemas éticos, dilemas morales, que no están resueltos ni en la legislación, ni incluso en la mirada que tiene la sociedad en su conjunto. Claro. Espero haberme acercado a responder la parte que no está resuelta jurídicamente hablando. Espero, porque igual es algo que hasta el momento, como dice usted, no se puede saber bien a quién se le debe culpar si ocurre esos casos Hay de embarazo no deseado. responsabilidades, pero que para poder determinarlas tú ya tendrías, por ejemplo, hoy día el ISP hizo lo suyo. Hay un sumario sanitario, hay sanciones que se determinaron, amparadas dentro de la normativa, pero en el ámbito de la consecuencia que ocurre debido a las fallas, las personas afectadas tendrían que verse en el proceso de levantar una demanda judicial, como ya lo hicieron muchas mujeres amparadas en algunas organizaciones no gubernamentales que de algún modo les están prestando apoyo para tener una representación a nivel de tribunales. O sea, a eso va. La solución que hoy día existe es que yo, ante la consecuencia, voy a tener que enfrentarme a tribunales para que determinen responsabilidades. Claro. Pues, por lo que respondió Carolina, quedó... ¿Sí? Dime. Sí, mira, yo creo que es súper importante hacer presente que uno, insistir en que tiene que existir, ojalá, una investigación seria a propósito de lo que ocurrió y que finalmente, ¿no es cierto?, el resultado de aquello signifique el proteger a estas mujeres, ¿no es cierto?, que se vieron afectadas por esta situación respecto de la falla de un producto que ofrecía, digamos, un propósito y que no cumplió con dicho propósito. Por otra parte, a nosotros como colegios profesionales tenemos que ser muy cautos en el mensaje que enviamos para proteger, digamos, a nuestras mujeres, principalmente a nuestras mujeres gestantes. Así es que nos queda, y esperamos y tenemos que confiar que ojalá aquellos poderes del Estado que tienen que proteger y resguardar la salud lo hagan. Así es que ese es como el mensaje que nosotros en estos momentos, a propósito de esta compleja situación y que está afectando a mujeres a propósito de esta problemática, de esta falla de un producto. Bueno, con eso terminamos con las preguntas. Muchas gracias por responder y le daré el pase a Patricio. Muchas gracias, Fabián, por tu intervención. Bueno, me gustaría poder responder todas las preguntas que tenemos en este momento en el chat. Yo creo que se las vamos a hacer llegar idealmente por correo electrónico a las invitadas para que ellas las puedan responder y nosotros las difundiremos por nuestras redes sociales. Porque igual ya hemos consumido bastante del tiempo y esto puede seguir para mucho más. Hay mucha información que continúa. Hay temas que incluso son relevantes asociados a esto, como lo que está pasando hoy en día con el tema de las vacunas que se están autorizando ahora en mujeres embarazadas. ¿Cómo lo van a tomar las mujeres en el aspecto de que falló el anticonceptivo? Va a suceder esto, y durante la pandemia las cantidades de mujeres que han sufrido aborto a causa del COVID ha sido bastante alta. Entonces esto
podemos tocarlo de muchas aristas, de muchas maneras, se puede ampliar a muchos aspectos, pero que toman tiempo y sería como para otra ocasión. Por eso mismo le agradezco a ambas por asistir a esta actividad. Y bueno, nos damos cuenta puntualmente de que hay muchos cambios que faltan aún en Chile, pero que paso a paso se pueden ir logrando estos cambios. Pero para ello, los profesionales de la salud somos aquellos que tenemos que estar en pie encima de la letra y en la ley y tratando de gesticular con los organismos estatales de que se hagan los cambios como debiesen ser y no como lo hace un subsecretario de salud que es ingeniero comercial. Tiene que ser desde el aspecto desde un profesional de la salud que está arraigado en ello y que permita realmente hacer cambios, que sean el profesional, el partícipe en gestar la legislación y no alguien que está interesado en lo comercial. Hoy día tenemos muchos aspectos respecto al comercio electrónico, en el cual faltan mejoras, está recién implementándose, al igual que la receta electrónica, que a pesar de que han tenido sus fallas, han tenido un progreso y han sabido solucionar los problemas que han surgido en el transcurso, aunque son soluciones parche, han logrado determinar qué ha servido el sistema. Y bueno, ¿quieres comentar algo? Sí, sí, mira, yo creo que, bueno, agradecer esta posibilidad que tenemos para conversar esta problemática y nos da, ¿no es cierto?, la visión que hay muchos temas que nos dan la posibilidad que podamos realizar este tipo de actividades. Pero tenemos que poner sobre la mesa la formación que nosotros tenemos, la formación científica para dar respuesta y opinión frente a las autoridades y frente a la comunidad. Y acá tocaste el tema justamente que se nos viene y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la posibilidad de ofrecer la vacuna en esta pandemia tan terrible que nos ha afectado tan dramáticamente. Y así es que en ese sentido tenemos que estar atentos, informarnos adecuadamente, informar a nuestros usuarios y obviamente contribuir en la solución de este gran problema. Yo creo que todos somos un aporte acá y tenemos que trabajar en equipo coordinadamente, conjuntamente, y por nuestra parte existe esa disposición y yo creo que de la mayoría de los colegios profesionales del ámbito de la salud, y falta la otra parte que tiene que ver con las autoridades que también generen esos espacios de diálogo permanente y que nos permitan obtener una respuesta oportuna, adecuada y efectiva para proteger la salud. Yo creo que ese es como lo que nos tiene que quedar claro desde ahora en adelante. Problemas vamos a tener y vamos a seguir teniendo en la medida, ¿no es cierto?, que son muchas las personas que influyen, trabajan y interactúan permanentemente con nuestros usuarios y todos nuestros usuarios son distintos, tienen distintas características. Así es que esa es como la visión que tenemos que tener y la disposición que tenemos que tener, una disposición positiva, cooperativa y basarnos, ¿no es cierto?, en la formación que tenemos cada uno en sus distintas expertices y áreas de desarrollo. El respeto. Hay un tema que no es menor y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las responsabilidades que nos corresponde a cada uno. Y ahí hay muchos trabajos pendientes que hay que ir avanzando. Eso es lo que me interesaba comentarle en esta ocasión. Muchas gracias. Bueno, no sé si quieres decir algunas palabras de despedida. Ya con esto culminaríamos, Ana, así que muchas gracias también a usted por su asistencia. No sé si quiere comentar algo. Sí, brevemente, Patricio, para que lo consideren en sus próximos desafíos comunicacionales. O sea, si queremos tener disponibles vacunas para toda la comunidad, propiciar el que nos vacunemos para poder, es la herramienta terapéutica que hay que poner a prueba para lograr la inmunidad en rebaño, y esto no es a nivel mundial. Pero para que estén disponibles, hoy día hay algo que está escondido, que no se habla mucho, nosotros hablamos de tenerlas. Hay otros países que hoy día, o sea, de tener más y más acceso, pero hay otros países que no lo tienen. Entonces hay un tema que es la soberanía sobre bienes esenciales para la salud pública en este contexto mundial, y podrían ligarlo con el TPP-11, un tratado que nos hace perder soberanía, y también con lo que es la Organización Mundial del Comercio y la Ley de Propiedad Industrial, donde hoy día, si no nos ponemos las pilas como Estado en que se declare que las vacunas y toda otra tecnología sanitaria
sea aplicada lo que se llaman las licencias obligatorias, nos vamos a ver en el grave conflicto de que la industria le ponga el precio que desee ponerle, como pasó en algún momento con los antirretrovirales, y que los estados no puedan acceder a ellos por el nivel de costo de estos productos innovadores y lo que les significa el monopolio cuando hay un producto innovador. Así que ojalá lo puedan considerar, agradecerle, muy dinámico, muy entretenido, ustedes lo hicieron súper bien. Muchas gracias por la instancia. Muchas gracias a ustedes por asistir a esta actividad. Así que, bueno, gracias a los chiquillos también, a todos los que están detrás viendo esta actividad, por estar presentes, por sus preguntas también. Y como les digo, después les vamos a hacer llegar las respuestas a sus preguntas y lo esperamos en otra ocasión. Así que con esto daríamos por culminado la actividad y eso sería todo. Muchas gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Cuídense, que estén bien.